Buenas noches. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Buenas noches, bien. Profe, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches Leo, buenas noches Víctor, Julián, Andrés, Buenas noches, profe. Martica, buenas noches. Juan David ya está por ahí también en conexión. Luego ya estamos todos. Fernando también, buenas noches. Estamos ya todos, el grupo completo. Les ofrezco disculpas muchachos por ese cambio de último minuto en cuanto al link de acceso.
Tuvimos un inconveniente ahí con la cuenta que tenemos asignada, los tutores para el tema de el trabajo o la realización de los encuentros sincrónicos por Meet. Pero ya pues fue solucionado, por eso tuve que cambiar de último minuto el link de conexión, pero afortunadamente todos estamos en sesión. Vamos a dar inicio, muchachos. ¿Qué tal esta semana? ¿Cómo van todos? ¿Cómo van sus trabajos? Ok, mucho trabajo. Bueno, afortunadamente, muchachos, ha habido buen trabajito. Ya esperemos que esto se vaya reactivando poco a poco. Sin embargo, la situación sigue muy complicada, muchachos. Muy complicada. Sigue muy complicada la situación. Han podido ver las cifras, me imagino, de los niveles de contagiados de esta última semana. Ha sido un tema loco. Estamos hablando de que estamos en el pico de las cifras de contagio. Muy seguramente estas 3 semanas que se vienen van a ser bien complicadas. Pero bueno, eso es lo que hay y a eso nos tenemos que acomodar, muchachos. Lo importante es que nos sigamos cuidando. Los que tienen que estar por fuera, pues con mayor razón. Y pues que continuamos con trabajo, muchachos, que es lo importante. Vamos entonces a... Aquí están viendo ya la asistencia. Estoy confirmando aquí, estamos todos en conexión. Como siempre, muy cumplidos, muy puntuales. Estamos todos, Leonardo, Luis Fernando, Julián, Víctor, Martica, Andrés y Juan David. Ahí estamos todos completos. Vamos a actualizar esto ya y damos paso entonces a nuestros temas de módulo. ¿Cómo les fue con el taller, muchachos? Todo ok, sin problema. Taller práctico cerró el día de ayer a medianoche. Espero que todos hayan podido participar. Ya en el transcurso de esta semana y de este fin de semana estaremos calificando el mismo para que ustedes tengan ahí en plataforma la posibilidad de ver la nota correspondiente. Es correcto, Fernando, mucha argumentación. Importante que trabajemos bastante en esa argumentación, muchachos. Eso les va a servir mucho, no solamente en mis módulos, sino también en otros módulos que sabemos que tienen bastante tema de argumentación. Bueno, entonces como les decía, espero realizar la revisión de sus respuestas durante estos días, incluso el fin de semana, para que tengan ustedes la posibilidad de ver ahí las notas en plataforma como lo venimos trabajando. Bueno, vamos con temas de módulo presupuestado para nuestra sesión del día de hoy, sesión 5 ya, 14 de mayo. Estamos a escasas, sin contar esta sesión que ya está en curso, escasas 3 sesiones para finalizar este ciclo y este semestre, con la, digamos que con la buena mentalidad de que vamos a finalizarlo bien. Esta modalidad ha sido algo un poco complejo, un poco difícil para algunos, novedoso para otros, benéfico para otros, en fin. Ha habido muchas observaciones, tanto buenas como regulares o malas. Lo importante es que hemos podido darle continuidad a nuestra formación, a toda la parte académica. Esperamos pues que ustedes hayan también cumplido con la elaboración de la encuesta para recibir también sus aportes, sus opiniones y sus calificaciones. Esperemos a ver cómo nos va con eso.
me adelanto y les digo que aún no tenemos información para el segundo semestre, o al menos de mi parte no he recibido ninguna información para segundo semestre en cuanto a saber cómo se va a trabajar, si se va a hacer de forma presencial, si vamos a continuar de forma virtual. Aún no tenemos esa información. Seguramente la universidad nos estará informando oportunamente. Estaremos esperando también qué más dice el gobierno, qué dice el Ministerio de Educación, pero hasta el momento no tenemos ninguna novedad o ninguna notificación sobre cómo vamos a trabajar segundo semestre. Esperemos a ver qué sucede de aquí a final de este ciclo, a final de mes e inicio de junio. Solamente tengo una información adicional de un seminario que se va a dictar y de unos cursos que se van a dictar también de forma virtual en el periodo entre junio y principios de julio. Solamente eso, no tengo mayor información. Como les digo, pues lo digo porque ya algunos de algunos otros grupos me han preguntado, me han hecho la observación de qué va a pasar para el segundo semestre. Pues a ustedes les ratifico de una vez, y de pronto si tenían esa consulta ahí pendiente, pues esperemos a ver qué nos dice la universidad de aquí en las próximas 2 semanas, creería yo, a ver qué novedades hay. O no sé si de pronto ustedes ya tengan alguna información adicional que hayan recibido por otra fuente o por parte de la universidad directamente. Julián nos dice que nada. Bueno, muchachos, entonces es esperar a ver qué podemos recibir de la universidad en los próximos días, a ver cómo va a estar el segundo semestre de este año. Esperemos que todo se normalice. Y si no tenemos la oportunidad de continuar de forma presencial, pues que consolidemos aún más este tema de forma virtual durante el segundo semestre de este año. Bueno, muchachos, vamos entonces a dar inicio a nuestros temas de módulo de la sesión de hoy. Como les decía, tenemos presupuestado para hoy hablar de los tipos y modos de transporte, la gran mayoría ya conocidos por ustedes. Vamos a ver toda la tipología de transporte, los modos de transporte, y esperamos de pronto también alcanzar a ver algo ya del transporte multimodal, que es bien importante que toquemos ese tema, que lo desarrollemos un poco y que hablemos un poco de las oportunidades que tiene Colombia en, en el desarrollo del transporte multimodal. Ya lo hemos hablado de pronto en otros módulos y hemos tocado este tema, pero aquí vamos a desarrollar un poco más esos conceptos del transporte multimodal, y vamos a poder hablar un poco más de lo que está pasando en Colombia con respecto a ese mismo transporte, qué avances ha habido, qué se espera. Vamos a ver si logramos tocar ese tema hoy, si no, iniciaríamos con él la próxima sesión. De una vez les adelanto la próxima sesión, sesión 6 del 21 de mayo, como tenemos presupuestado, una vez finalicemos esa sesión, quedará habilitado el correspondiente parcial, segundo parcial, tal como lo habíamos concretado en la concertación académica. La próxima sesión entonces quedará habilitado ese segundo parcial de forma virtual igual, con las características de siempre, y teniendo en cuenta pues que tiene el tiempo establecido de más o menos una semana para disponibilidad para desarrollarse, un solo intento y un tiempo establecido para desarrollar las preguntas que allí van a encontrar. Eso pues para la sesión de la siguiente semana, esperando pues que todo salga bien y que nos podamos ver la próxima semana sin ningún inconveniente. Dicho eso, muchachos, entonces demos paso a nuestro módulo. Estamos viendo ahí el documento, muchachos, de módulo, sin problema. Estamos bien con audio. Ok, Julián, gracias. Gracias, Martica, también por confirmar. Juan David también me confirma. Listo, estamos bien con audio, bien con imagen.
Listo, muchachos. Esperemos que no tengamos ningún inconveniente. Esta semana se me presentó solamente un tema de bajón de energía el día que estuvo lloviendo, entonces hoy estamos con clima bien, sin problema. Esperemos que no tengamos ningún inconveniente ni de energía ni de conexión. Vamos entonces a hablar, muchachos, de los tipos y modos de transporte. Importante conocerlos y reconocerlos dentro de lo que es la logística de transporte que venimos desarrollando en nuestro módulo. Importante reconocerlos y conocerlos. ¿Por qué? Porque de ese conocimiento en nuestra labor como gestores de la logística, y si estamos más directamente involucrados en la logística de transporte de una empresa o llegamos a estar involucrados, en ese conocimiento también yo puedo determinar las eficiencias de esa misma logística de transporte. Cuando yo conozco los tipos de transporte que puedo utilizar en determinada función, en determinada operación, cuál de ellos es el más eficiente, cuál de ellos me puede dar mayor valor a mi negocio, a mi transporte, a mi servicio hacia el cliente. Con ese conocimiento yo puedo ya tener una diferencia versus la competencia y no llegar de pronto, como encontramos entre comillas a veces, a inventar sobre una operación cuando no conocemos un tipo de transporte, cuando no conocemos dimensiones, cuando no conocemos características, cuando no conocemos necesidades de un transporte para poder, o necesidades de nuestra mercancía, de nuestro producto, para poderlo llevar de un punto A a un punto B en todas las condiciones que ya hemos venido hablando anteriormente, incluso aplicando las actividades que veníamos hablando anteriormente también, y teniendo en cuenta que yo estoy haciendo o debo hacer como gestor en esa logística de transporte un análisis hacia atrás de todo lo que requiere mi producto para poder ser entregado de forma correcta y poder aplicar de forma correcta también esa logística de transporte. Entonces, en ese conocimiento de los tipos de transporte, de los modos de transporte, nosotros podemos tener desde la gestión un diferenciador en nuestro desarrollo de trabajo, en nuestro perfil laboral, que obviamente puede darnos unos buenos réditos y unos beneficios importantes en cuanto al conocimiento del negocio. Muy seguramente personas más involucradas en el transporte tienen muy claro cuáles son los vehículos, incluso solamente hablándole de cantidades de cajas, casi que de inmediato hacen el proceso de cubicaje y saben qué tipo de vehículo deben o pueden manejar. Eso lo da la experiencia, obviamente. Hay herramientas también que nos ayudan a definir el tipo de vehículo, eso también está muy claro. Hay herramientas tecnológicas, con solo yo meterle la información de cantidad de cajas y si el programa ya está parametrizado con las dimensiones de las cajas y demás, de inmediato me va a tirar el cubicaje y cómo puedo hacer yo la distribución en un tipo de vehículo X, ¿sí? Esos programas ya existen, esas herramientas tecnológicas ya existen, obviamente son unas ayudas importantes en la eficiencia del proceso, pero también hay momentos donde esa herramienta tecnológica puede que no esté en funcionamiento, no esté parametrizado algún tipo de caja que se está manejando de forma novedosa, de forma diferente, cuando tenemos esas promociones que hablábamos por allá, donde nosotros tenemos que conocer desde la gestión logística si se va a aplicar una promoción y por ende esa promoción tiene un tipo de empaque diferente que ya también sabemos que es cómo afecta el tema de los empaques y embalajes, y ese sistema no está parametrizado para eso, pues la persona, el gestor logístico, el gestor de la logística de transporte debe tener el conocimiento suficiente y la destreza suficiente para decir, listo, esas referencias, esa promoción, esas cantidades la podemos manejar en este tipo de vehículo o en este tipo de vehículo, o este tipo de vehículo me sirve para esta ruta en específico. Todas esas características que hacen posible que la logística de transporte tenga tantas variaciones, tantas aristas y tantas posibles desviaciones también en ese mismo proceso o desarrollo de su función. Entonces ahí, entre más experiencia y más conocimiento tengamos, pues obviamente nuestro servicio va a ser mucho mejor. Haciendo esa introducción, muchachos, entonces miremos aquí lo que nos dice el módulo en cuanto a los tipos y modos de transporte. Como siempre nos entrega aquí una contextualización del tema y nos dice a través de una pregunta debemos entonces validar lo siguiente.
Nos dice que la logística de transporte es el eslabón de la cadena de suministros que permite la transferencia de productos. Eso ya lo tenemos clarísimo. A nivel nacional o a nivel internacional cuando comenzamos a aplicar la distribución física internacional. Ahora nos dice cuál de los siguientes transportes no hace parte de la estructura de la tipología de transportes. Está bien sencillo. Estructura de la tipología de transportes. Podemos encontrar entonces, dinos Martica, El espacial. ¿no es cierto? Facilísimo, ahí no tenemos que entrar a discutir sobre el tema. Ya sabemos que los tipos de transporte o la tipología de transporte que podemos encontrar para esa transferencia de mercancías es aérea, terrestre o marítima, ¿sí? En cuanto a tipología, aéreo, terrestre o marítimo. El espacial ahí no nos aplica. Supongo pues que está claro también para los demás. Ahora, en cuanto a los modos, ya hablamos de los tipos. En cuanto a los modos, nos dice aquí el módulo. Para el o por el dinamismo de la logística de transporte se ofrecen distintos modos para utilizar esos tipos de transporte. Ahora la pregunta es, ¿cuál de los siguientes modos de transporte no es catalogado como tal? No es catalogado como un modo de transporte. Tenemos unimodal, intermodal, multimodal y combinado. ¿Cuál de ellos no sería un modo de transporte? Profe, no tengo la duda entre unimodal o combinado, porque pues el combinado sería el mismo multimodal. Combinado, Sí, el yo, mismo multimodal. No sé. yo, yo pienso que de pronto el combinado, porque es que, como dice Marta, el multimodal, pues nos abarca el combinado. Ok, y Y el... está más como en el contexto de lo que es teóricamente el significado. Listo. Unimodal, intermodal, multimodal y combinado. Vamos a desarrollar cada uno de ellos para identificar cuál es la diferencia. Hay unos que ya tenemos claros, que es el unimodal, un solo modo de transporte, ¿no es cierto? Solamente terrestre o solamente aéreo, solamente marítimo, en fin. Unimodal, ahí no tenemos que discutir. Hay una posible discusión o posible interpretación similar en cuanto al multimodal y el combinado, ¿no es cierto? Podríamos decir que el multimodal, como su nombre lo indica, tiene varios modos de transporte. No nos indica cuántos, varios modos de transporte. Profe, Sí, Leo. pero en medio de ese multimodal y combinado, no sé si es el intermodal, lo único que cambia es como el documento, ¿cierto? Hay un tema de documentación cuando trabajamos multimodal y cuando trabajamos combinado, ¿sí? O cuando trabajamos intermodal. En el multimodal, recuerden, de pronto lo han visto en los otros módulos, en el multimodal, y como nos dice Leo, solamente vamos a encontrar un documento de transporte que me va a abarcar a mí o que me va a dar la posibilidad a mí de tener diferentes modos de transporte en el multimodal. En el combinado yo tengo que estar cambiando el documento de transporte. Cuando yo traigo el combinado, es decir, yo puedo traer una importación vía marítima y luego ese contenedor que me llegó vía marítima con un documento de transporte, un BL, documento de transporte marítimo, luego lo tengo que trasladar desde puerto hacia el interior, a cualquier ciudad, vía terrestre. Pero no estoy aplicando un multimodalismo, sino que hago mi proceso, tengo la mercancía en libre disposición y luego contrato un transportista terrestre para que me saque la mercancía de puerto. Yo directamente, yo importador. ¿A través de qué o qué documento utilizan ahí? La remesa de transporte. La remesa de transporte terrestre. Ahí ya tenemos dos documentos de transporte completamente diferentes y que no me están ligando una multimodalidad en el transporte. Ya vamos a comenzar a desarrollar esa parte, ¿sí? Para que tengamos bien claro cuál de ellos no sería catalogado como el modo de transporte como tal.
¿sí? Ya vamos a ir desarrollando cada uno de ellos. Y ahí nos va a quedar bien claro. Tenemos en estos conceptos entonces, ya aquí nos dicen de entrada los tipos y modos de transporte y nos aclaran esos tipos y modos de transporte. Entonces, dentro de la logística de transporte aplicada tanto al mercado como a las empresas, es decir, al mercado, a los consumidores, a quienes requieren que les llegue un producto, como a las empresas que hacen ese transporte de producto y requieren también del servicio de transporte. Siempre van a estar ahí ligados. Esa logística de transporte. Ya hablamos también de la importancia de esa logística de transporte, de la importancia incluso económica de esa logística de transporte, y no solamente para el mercado y para las empresas, sino también para un país, para una región e incluso para un continente como tal. Ahí entonces nos aclara el módulo que tenemos tipos y modos de transporte. Entre los tipos encontramos terrestre, aéreo, fluvial y marítimo. Incluso el terrestre se puede dividir un poco más cuando hablamos de férreo y carretero, ¿sí? Y los modos, entonces tenemos unimodal, que ya tenemos claro que es un solo modo de transporte, combinado, el ejemplo que les daba de la importación marítima y luego sale terrestre, pero con documentos de transporte diferentes, y el multimodal, cuando puedo utilizar dos o más tipos de transporte, pero bajo un solo documento de transporte que me ampare todo ese movimiento. Ya vamos a desarrollar cada uno de ellos. Aquí no nos están incluyendo el intermodal. Y ahí nos están dando la respuesta a esa pregunta arriba. Intermodal no es un modo de transporte. No se considera modo de transporte. Ah, sí, no, cayendo en cuenta sí es verdad porque digamos en el transporte multimodal también hablamos del transporte internacional, de pronto cuando viene de barco de otro país y acá llega y ya se vuelve terrestre, entonces sí, tiene Ok, razón. ok. Incluso siendo también terrestre, cuando de pronto tenemos operaciones con pasos de frontera, importación con paso de frontera, que para el caso colombiano es aplicable, también podemos aplicar el transporte multimodal, porque puede llegar terrestre pasando frontera y digamos que la mercancía, por ejemplo en el caso de Ipiales, llega terrestre, cruza frontera de Ipiales, llega de forma terrestre desde Ecuador o desde Perú si es el caso, y una vez estando en Ipiales y ya la mercancía está en depósito, deciden de pronto sacarlo hacia, hacia Bogotá, y la mercancía es de carácter urgente, en fin, o hacia otra ciudad, y no es un volumen muy grande, pueden sacarlo vía aérea y trabajarlo con un solo documento de transporte. Previamente, eh, digamos que coordinado todo ese movimiento, y sacarlo con el mismo documento de transporte multimodal vía aérea. Llega terrestre y se va vía aérea hacia otra ciudad en el interior del país. Entonces también ahí aplica cualquier eh, tipo de transporte que podamos combinar, pero con la condición de que sea bajo un mismo documento de transporte y otras condiciones adicionales, tanto logísticas como aduaneras, que se deben cumplir. Entonces ahí ya nos aclaran esa parte. En cuanto a la logística de transporte y su relación con el mercado, entonces podemos tener diferentes condiciones que nosotros desde la gestión logística debemos establecer y debemos conocer para poder saber en qué momento es óptimo para mí, es eficiente para mí aplicar un transporte unimodal, un combinado, un multimodal, en fin, cualquiera de ellos, y el tipo de transporte obviamente. Profe, Entonces, señor, una pregunta es que en qué como con una duda con el transporte intermodal. Es que pues sí, estaba acá mirando, y me habla que es un, o sea, una modalidad de transporte pues que abarca varios pues medios de transporte, ujú. pero es con una sola unidad de carga, pero no entiendo muy bien o sea, a qué se refieren con eso. Con la unidad de carga. O sea, dicen que se aplican varias formas de transporte, pero pues el único diferenciador es que manejan una sola unidad de carga. Es correcto. La condición de la aplicación del intermodalismo es que debe ser
una sola unidad de carga. Yo puedo utilizar diferentes documentos de transporte, pero nunca voy a poder modificar mi unidad de carga. Nunca voy a poder modificar mi unidad de carga, es decir, pallets, y los puedo movilizar en cualquier tipo de transporte, pero en todos los tipos de transporte que yo los movilice, tienen que seguir siendo los mismos pallets, ¿sí? Es diferente porque, por ejemplo, cuando tú despachas unos pallets, 5 pallets, por decir cualquier cosa, y los vas a manejar para exportación, esos pallets pueden sufrir, si se van a consolidar con otra mercancía, pueden sufrir un cambio de la unidad de carga, porque para optimizar el llenado del contenedor tienen que bajar la mercancía de los pallets, ¿sí? Para optimizar espacios y demás tienen que bajar la mercancía de los pallets, desarmar esos pallets y llenar el contenedor en arrume negro, o reconfigurar los pallets. Llegaron 5 pallets, pero finalmente los reconfiguran y salen 3, porque desarmaron 2 y los montaron, hicieron configuración de los pallets y los remontaron, cuadraron las unidades de forma tal que salieron solamente 3 pallets. Ahí no aplicaría el intermodalismo porque me están cambiando las unidades de carga. Es una condición que presenta el intermodalismo, pero no se considera un modo de transporte como tal en la logística de transporte, porque esa utilización, digamos, que está casi desestimada, porque que yo no pueda modificar mi unidad de carga limita completamente la logística del transporte, y yo no puedo limitarla de esa forma. Ya comprendo, profe, sí, ya me quedó claro. Entonces me imagino que ese tipo de intermodalismo pues sería muy aplicado, pero a una, como a ¿cómo digo yo? Como a un solo tipo de actividad económica, o sea, es muy, no aplica como para todo el mundo. Lo aplican normalmente, y si tú recuerdas allá más atrás en el módulo, vimos esos tipos de transporte cuando hablábamos de la configuración del transporte como tal, primario, secundario, ¿sí? Donde en ese transporte secundario se hablaba de un transporte interno en la empresa, ¿sí? Donde yo transporto unos pallets de una zona de la empresa a otra zona de la empresa, ¿sí? En la misma unidad de carga. Que hay empresas grandes que de pronto aplican mucho más ese intermodalismo, porque sus plantas están a 2-3 kilómetros de distancia, por ejemplo, y tienen que contratar una turbo para poder transportar 3 pallets de producto en proceso hacia el área de producto terminado, y la planta es a 2 kilómetros de donde está la planta de producto en proceso. Ahí se aplica el intermodalismo en el transporte. La carga va a ser una sola, y te pueden entonces utilizar un transporte eh, terrestre, un vehículo, una turbo, un sencillo, y posterior a eso cambiarlo a otro modo de transporte si se tiene que hacer un movimiento más complejo, o si de pronto la planta para donde va es una planta en una zona diferente a donde está ubicada esa empresa, una sucursal, una planta alterna, una planta de reproceso, en fin, ahí se aplica más ese intermodalismo, pero son movimientos más internos y menos complejos que los que podemos hallar en el transporte unimodal, multimodal o combinado. Listo, Leo. Sigamos acá. Entonces, la logística de transporte nos ofrece, o nosotros podemos acceder a diferentes tipos y modos de transporte para movilizar las mercancías. Eso ya lo tenemos claro. Todos esos modos de transporte y tipos de transporte están a disposición del mercado y de las empresas a través de los diferentes operadores. Llámense transporte terrestre, llámese transporte internacional, agentes de carga internacional, operadores logísticos 4PL, cualquiera de ellos que te puedan ofrecer a ti todo ese servicio. Ya sabemos que la logística entonces de transporte es un eslabón primordial en todas las cadenas de suministro, y que al ser ese eslabón primordial en la cadena de suministro tenemos que asegurar
que el mismo sea siempre eficiente y obviamente optimizar esos recursos que tenemos disponibles ahí, sean propios o sean de terceros. Ya hemos hablado también de eso. El mercado entonces lo que hace es establecer las condiciones con las que esas empresas y esos servicios deben trabajar y esos servicios deben prestarse también. ¿Sí? El mercado es el que va exigiendo eso. Ahora, por ejemplo, actualmente el mercado nos está exigiendo un cambio en toda la logística de transporte, un replanteo de toda la operación de transporte. Andrés Felipe lo ha estado viviendo durante todos estos días y estos casi 2 meses que llevamos en este confinamiento, que le ha tocado reconfigurar toda su estrategia, toda su operación, todos sus movimientos, porque el mercado así lo ha pedido y las condiciones del mercado lo han llevado a eso. E incluso el transporte internacional también se ha visto llevado a que se cambie toda la estrategia, se cambie toda la forma de prestar el servicio, se cambie todo lo que se tenía ya configurado para este año, se desvirtuó completamente y digamos que están empezando desde cero otra vez las empresas a reconfigurar sus rutas, a reconfigurar sus itinerarios, sus salidas, sus llegadas, cómo están planteando el tema de los llenados de buques, por ejemplo, qué capacidades entonces deben trabajar, al igual que en el transporte terrestre. Antes podíamos trabajar con una capacidad al 70, al 60, dependiendo de la operación y qué tanta carga teníamos y cómo estaba la ruta. Ahora no, ahora tenemos que buscar esa optimización y trabajar a más del 90% en el llenado de los vehículos y las rutas más largas que podamos tener, en fin. Ese tipo de cosas van pasando porque el mercado así lo va exigiendo y nosotros tenemos que ir estando en sintonía con eso que el mercado va mostrando para poder tener una correcta aplicación de la logística de transporte. Porque la empresa como tal es la que va a sufrir en el caso de que yo no pueda determinar esa buena logística, teniendo en cuenta las herramientas que me entrega la misma logística y lo que me está pidiendo el mercado. Debo conjugar esas dos cosas para que mi empresa desarrolle entonces un buen servicio a los clientes que estoy manejando con las necesidades que esos mismos clientes están manejando y que yo también le diga a la empresa: ojo empresa, necesitamos estos recursos, tenemos que tener en cuenta estas condiciones, tenemos que adicionar estas herramientas, ¿sí? Porque pongámoslo así, la empresa X reconfiguró todo su sistema de distribución debido a lo que estamos viviendo actualmente con la pandemia. Reconfiguró todo sistema de distribución, ahora ya no hace envíos grandes a sus clientes, sino que ya los envíos son pequeños paquetes de mercancía. Es decir, que las herramientas que de pronto yo tenía en mi empresa para movilización de pallets y demás están siendo subutilizadas porque ya no estoy moviendo pallets o grandes cantidades de mercancía. Ya todos son pequeñas cantidades, pequeñas cajas y ya no necesito las montacargas que tenía anteriormente, por decir cualquier cosa. Yo tengo que estar en sintonía con esa parte y decirle a la empresa hasta dónde yo tengo que tomar una decisión de o cambiar esas herramientas o salir de ellas o de pronto generar un negocio alterno y tengo tantas herramientas que más fácil digo arrendo estas herramientas a una empresa que de pronto sí las necesita momentáneamente mientras la situación se nivela, la economía vuelve y se reactiva, mi negocio vuelve a los niveles que estaba trabajando anteriormente. Todo eso lo tengo que ir identificando yo relacionado con la logística de transporte, ¿sí? Porque si yo no necesito esas herramientas para mi distribución, entonces las tengo ahí arrumadas sin hacer nada, como un activo quieto que no está generando nada sino pérdidas para la empresa y una posible valorización errada de lo que yo tenga establecido en mi inventario físico. Entonces ahí tengo que ir tomando decisiones, todo eso derivado de una situación exógena como la que estamos viviendo, ¿no es cierto? Pero ahí tengo que ir identificando yo esas mismas cosas y miren que está relacionado directamente con el transporte. El transporte a mí me puede cambiar toda una configuración que yo tenga en mi logística interna o en mi cadena de suministro interna en la empresa. Ahora entonces los tipos de transporte y los modos de transporte, yo tengo que saber cómo combinarlos, en qué momento combinarlos y como les decía al principio del tema, en qué punto de mi logística
uno de esos tipos o uno de esos modos de transporte es el correcto para mí, es el necesario para mí. ¿Listo? Tipos de transporte, ya lo vimos: terrestre, aéreo, fluvial, marítimo. El terrestre lo podemos incluso ampliar a férreo y carretero. Los modos de transporte, aquí se equivoca el módulo y nos dice intermodal y es multimodal. Y vamos a ver entonces a comenzar a desarrollar cada uno de ellos. Primero hablamos de la tipología de transporte y luego vamos a hablar de los modos de transporte. Entonces, en la tipología de transporte, cuando hablamos de el tipo de transporte terrestre, lo que les decía, ese mismo se puede abrir en dos cuando hablamos del transporte férreo, transporte terrestre vía férrea y transporte terrestre carretero o vía carretera. Ahí encontramos unas características de cada uno de ellos que según nuestro negocio puede ser benéfico o no puede ser benéfico, puede ser lo requerido o no puede ser lo requerido, dependiendo de nuestro negocio y de la necesidad que tengamos para la movilización de las mercancías y para cumplir con las necesidades de los clientes. En cuanto al transporte por carretera, llámese camión, mula, tractomula, sencillo, patineta, cualquiera de ellos, tenemos algunas características. Fácil acceso a los centros de distribución para carga y descarga, y no solamente a los centros de distribución, sino a los centros logísticos, a las mismas bodegas de las empresas, a diferentes puntos estratégicos que yo determine o a diferentes puntos neurálgicos que yo determine en mi operación para poder entregar. Y ahí ya comenzamos a establecer incluso el tipo de vehículo que yo necesito. No es lo mismo enviar una tractomula a hacer una entrega en un centro logístico a enviar una tractomula a hacer una entrega en la zona céntrica de una ciudad, ¿no es cierto? Tenemos claro esa parte, tenemos claro que hay restricciones, tenemos claro que por la misma distribución de las calles y carreras de una ciudad en la zona céntrica, la movilización de ese vehículo va a ser complicada, va a ser difícil, no se va a poder entregar, se va a tener que hacer una entrega con transbordo, más herramientas, más tiempos, más manipulaciones, en fin, ahí ya voy dándome cuenta yo el tipo de vehículo que voy a necesitar para poder hacer una entrega efectiva, eficiente, en las condiciones que el cliente me requiere. Sin embargo, el tipo de transporte terrestre sigue siendo y va a seguir siendo durante un gran periodo de tiempo el tipo de transporte más utilizado para la movilización de mercancías, ¿sí? De personas, animales y demás también, pero nosotros en el punto de mercancías es y va a ser el tipo de transporte más utilizado para la movilización de esas mercancías. Difícilmente vemos que todo o vayamos a volcar todo o la gran mayoría o el gran porcentaje de la movilización de mercancías a un tipo de transporte aéreo o a un tipo de transporte férreo que ya se viene utilizando, ya se comenzó a utilizar, pero que no es el objetivo en este momento de volcar y no tenemos las condiciones aún, al menos en el tema local, en el tema colombiano, no tenemos las condiciones para volcar en un gran porcentaje de ese transporte terrestre o de ese tipo de transporte terrestre en cuanto a las mercancías, volcarlo de pronto al tipo de transporte férreo. Es utilizado para distribución física de producto, incluso traspasando fronteras, en el caso nuestro completamente aplicable para el tema de exportaciones e importaciones vía terrestre. Es el más flexible también, ¿sí? Es el que con el que yo puedo jugar más fácil en el tema de cambio de vehículo rápidamente. No me sirvió esta configuración de vehículo, puedo tener la posibilidad de conseguir otro tipo de vehículo mucho más fácil y mucho más rápido, sin tanto complejo. Yo difícilmente puedo decir que si no alcancé el itinerario de un tren, así sea de movimiento local, a la siguiente hora va a salir el otro. Es difícil. En cambio, en el transporte terrestre puedo tener con vehículos pues tipo camión, tractomula y demás, puedo tener esa flexibilidad y conseguir más fácil un vehículo alterno, un vehículo adicional para poder desarrollar el transporte que se requiere y no afectar de forma tan drástica la logística que tenga establecida. Algunas deficiencias: el costo elevado en nuestro caso el costo elevado del transporte
incluso versus el mismo transporte marítimo, que ya hemos hecho esa referencia varias veces cuando decimos que es más costoso transportar un contenedor de Pereira a Cartagena que un contenedor de Colombia a China. Eso está clarísimo. Sigue siendo así, eso no ha cambiado. Pero, más sin embargo, cuando en la logística de transporte nosotros ya conocemos esas condiciones, pues tenemos que hacer todo lo posible para optimizar esos recursos, para optimizar esas condiciones que ya tenemos y hacerlas, al contrario de que sean un problema para nosotros, hacerlas pues como ver como un beneficio, un trabajo de beneficio constante para ir mejorando esa situación. Más allá de que el tema de vías esté complicado, el tema de desarrollo vial esté complicado, el tema de costos de transporte esté complicado, pero con eso es lo que tenemos que trabajar. No podemos decirle a una empresa, no, es que vale mucho enviar una mercancía a la costa caribe colombiana, entonces no la enviemos, no vendamos o no trabajemos ese mercado. Es difícil dar una respuesta de esas a un empresario, a un directivo, a un socio, cuando la logística de transporte depende de nosotros. Tenemos que buscar las herramientas para poder hacer efectiva esa parte. ¿Tenemos alguna duda, inquietud hasta ahí, muchachos? A ver qué tenemos por acá. Todo está claro, ninguna, ok. Listo. Vamos entonces avanzando acá. Seguimos aquí. La última característica de fácil acceso para las organizaciones por la alta oferta de posibilidades. Eso también en determinados momentos se vuelve un tema complicado cuando el mismo gremio hace sus movimientos y tiene sus estrategias para que esa alta oferta no se tenga disponible y el tema de fletes se ve afectado directamente y dentro de nuestra logística tengamos algunas afectaciones importantes. Estoy hablando del tema de paros, por ejemplo, cuando la alta oferta desaparece y entonces ya tenemos que trabajar con una oferta limitada, incluso con una flexibilidad limitada e incluso con tipos de vehículos que no aplican para nada en nuestro objetivo logístico, que no aplican para nada, pero que es lo único que hay y tenemos que utilizarlo. Hemos visto casos, a mí me han tocado casos donde de pronto he tenido que despachar 500 kilogramos, una tonelada en una tractomula, porque no hay más, pero digamos que el transportador, el transportista y el transportador conocen la situación, la escasez de vehículos y la escasez de carga también que a veces se presenta y lo trabajan de esa forma, a costo, a pérdida en algunos casos, pero solamente con el ánimo de poder movilizar y de poder generar algún movimiento específico y algún ingreso específico también por ese servicio que se está prestando. Se llegan a esos puntos en algunos momentos, pero son condiciones puntuales. No es de todos los días, no es de todo el tiempo, pero se han presentado y se pueden presentar ese tipo de casos en el tipo de transporte terrestre. En el transporte férreo, vía tren, pues tenemos algunas bondades que de pronto ya son bien conocidas por todos. El tema de los costos, la reducción de costos en casi un 40% versus el transporte terrestre. Es una de las bondades que tiene el transporte férreo o que podríamos encontrar en el transporte férreo, pero que su disponibilidad en este momento sigue siendo un poco baja. Hay algunas rutas establecidas ya, algunas operaciones establecidas ya, pero definitivamente el tema de la disponibilidad, haciendo el comparativo con el transporte terrestre, pues deja un poco caído el tema del transporte férreo. Para algunos productos sí es muy eficiente y se tiene establecido en el caso colombiano un muy buen sistema y unas muy buenas vías. En el caso del carbón, por ejemplo, en toda la zona norte del país, toda esta parte está debidamente constituida para que el transporte férreo sea el utilizado para este tipo de producto
y se optimice de alguna forma o de cierta forma todo el tema de tiempos, costos obviamente, y de las capacidades también de movilización de mercancías. Son miles y miles de toneladas que se mueven de carbón vía férrea en el país, pero es solamente ese tipo de producto. ¿Sí? No tenemos todavía una estructura o no se está utilizando esa estructura para poder movilizar otro tipo de producto. Entonces ahí también hay una deuda versus lo que puede ser una optimización logística en cuanto al transporte. Se viene trabajando, como les digo, en unas mejoras en toda la red vial férrea, pero todavía falta bastante. Y todavía falta bastante también que las empresas utilicen este tipo de transporte, porque si no es utilizado, pues entonces la inversión tampoco va a ser atractiva para este tipo de transporte. Tenemos entonces acá que hay capacidades mayores, capacidades de transferencia de carga mayores a las que puede utilizar, a las que puede ofrecer, perdón, el tipo de transporte terrestre. Tenemos también mayor seguridad y rapidez en las condiciones de movilidad de esas mismas grandes cantidades. La estructura de este tipo de transporte y de las vías como tal para este tipo de transporte es especial y costosa, pero su inversión se recupera en el corto plazo. Es muy útil en el transporte de pasajeros, en el caso colombiano no muy utilizado, casi que cero el tema del transporte de pasajeros vía tren, y muy utilizado por sus bajos costos y por el gran volumen que puede movilizarse en este tipo de transporte. Aquí pues el módulo nos presenta diferentes tipos de vehículos que podemos considerar: las mulas, tractomulas, transporte de pasajeros, transporte de animales, ya todos digamos que conocidos por nosotros, no tenemos que detenernos ahí en ese tipo de transporte de pasajeros vía tren, vía metro. Vamos a hablar entonces del transporte aéreo, también muy conocido, no tan utilizado en el transporte de mercancías en cuanto a los volúmenes que se pueden transportar vía terrestre, pero sí muy utilizado en la movilización de productos, sobre todo en el tema del courier y el comercio electrónico, que ahora ha sido bastante utilizado. Ha habido una afectación obviamente en el transporte terrestre, por lo que ya conocemos también de que no se está movilizando el transporte aéreo como tal, perdón, y hay pues unas consideraciones de peso para que la movilización del transporte aéreo esté suspendida. Pero sin embargo en el tema del transporte de carga se viene utilizando mucho el transporte aéreo, sobre todo para estas pequeñas unidades y para el tema del comercio electrónico, supremamente utilizado. Y pues obviamente un comercio electrónico que está generando unos crecimientos interesantes. Ahora con el tema de la pandemia ha seguido creciendo el comercio electrónico con otros medios de entrega y otros modos de entrega diferentes a el transporte aéreo, pero viene creciendo, viene utilizándose, va a crecer mucho más. Oiga, profe, Señor. le hago un paréntesis aquí, que es que referente a lo que usted está diciendo, mira que en estos días yo vi que en Europa están entregando mercancía con dron. Con drones, sí. Sí, pero me parece que es de DHL, algo así, no sé. Ay, ¿cómo sería esa entrega? La verdad yo no... Lo viene haciendo, ya lo venía haciendo Amazon. Amazon ya lo venía haciendo. Pioneros en esta parte, en la entrega de mercancía con drones. Luego de ellos comenzó Uber a hacer también algunas entregas con drones. Y ahora, debido a esta situación, algunas empresas como DHL, como UPS e incluso FedEx ya están incursionando en esta parte. Y algunos independientes también vienen haciendo esta función. Según lo que he leído precisamente de esas noticias en los últimos días, algunos independientes también vienen haciendo esa función debido pues a todo el tema de distanciamiento y demás, y el tema de contagios y todo esto. Como te decía, Amazon pionero en esta parte con su Amazon Prime y sus
sistemas pues de entregas completamente diferenciados. Ya venían haciendo esto en Estados Unidos y en algunas zonas específicas. Esto no es para todas partes y todo el mundo, por la misma condición de la movilización de este tipo de herramientas de los drones. En Estados Unidos, por ejemplo, en los llamados suburbios o en las zonas de clase alta de Estados Unidos, este tipo de entregas completamente viable de los centros logísticos ubicados estratégicamente para atender esas zonas. Amazon entonces hacía sus entregas vía dron, un dron especializado para llevar una caja hasta de unas dimensiones específicas y obviamente pues pequeñas cantidades por el tema de pesos y demás y de movilización del dron, pero completamente trabajable y sin ningún tipo de restricción. Obviamente pues eso tiene unos permisos para poder hacer estas entregas, pero es completamente viable y eso va a comenzar a crecer aún más. Va a comenzar a crecer aún más. Incluso Uber ya lo estaba haciendo, no con drones, sino con helicópteros. En helicópteros haciendo entregas de mercancía, obviamente a unas cantidades limitadas, pero también haciendo entrega en helicópteros de mercancía. Y como les decía, en la parte del comercio electrónico, pues todo esto va a seguir creciendo mucho más, y va a ser un desarrollo interesante para el tema de la movilización de mercancía a nivel mundial. Y una vez se reactive pues este tema del transporte aéreo, ya de forma digamos que concreta después de todo lo que viene aconteciendo y que ya en algunos países donde la curva ya está de forma descendente, se han abierto pues ya los cielos para que el transporte aéreo comience a operar y allí se va a ver mucha más movilización de mercancías. Y les iba a hacer una referencia con respecto a lo que vimos el ciclo anterior en la parte de zonas francas y que algunos compañeros de este grupo pudieron leer ese documento donde ya China estaba trabajando fuertemente en zonas francas dedicadas al comercio electrónico, donde su objetivo va a ser la utilización de este transporte aéreo seguramente, con aplicaciones relacionadas directamente con todo ese comercio internacional de pequeñas cantidades de mercancía para la optimización de las mismas en el transporte aéreo. Julián nos dice por aquí que el transporte cada vez está más innovador y el tema de utilizar los drones pues obviamente es una de las innovaciones más concretas en este momento. Nos dice Andrés que podría ser más costoso o sería más costoso el tema de ese transporte de carga vía aérea. Eso depende de las negociaciones también. Nosotros podemos encontrar empresas donde sus volúmenes son tan altos y son tan constantes. Está el caso de Alibaba, que son unos monstruos en el tema del comercio internacional y el comercio electrónico, y que ustedes ven que en la parte de costos de transporte como tal, no es que sean muy costosos, realmente, no es que sean muy costosos para cuando hacen un envío, que incluso en algunas ocasiones, y he visto yo, por ejemplo, en Amazon, un pedido de más de 60, 70 dólares o 100 dólares, no sé, el despacho es completamente gratis, ¿sí? No te cobran el flete. Entonces ahí las negociaciones de las grandes empresas obviamente en esa parte del transporte aéreo priman y ayudan a que la comercialización de los productos sea mucho más económica, teniendo en cuenta el factor tiempo obviamente, ¿no es cierto? Que cuando hacen el despacho, si lo hacen hoy, muy seguramente y dependiendo de la distancia, mi mercancía me va a estar llegando mañana, pasado mañana, en cuestión de horas. Entonces eso también hay que tenerlo claro en cuanto a lo que es el costo-beneficio del tipo de transporte que estemos utilizando. Pero tiende a que sea mucho más utilizado, que se dispare completamente la movilización de mercancías en el transporte aéreo y que obviamente esto también haga que esos costos se modifiquen y que ya no sea tan costoso poder hacer el transporte de las mercancías en este tipo de transporte. Hablamos entonces que el tipo de transporte, no sé si haya más preguntas ahí muchachos hasta el momento.
Nos dice Julián que sí sería más limitado en cuanto a peso y carga. Claro, van a haber unas limitaciones cuando hablamos de grandes cantidades, ¿sí? Porque también tenemos herramientas en el caso de los tipos de aeronaves o de aviones donde podemos encontrar incluso transporte de grandes mercancías, ¿sí? Un avión de amplio fuselaje te puede a ti transportar vehículos, te puede a ti transportar mercancía sobredimensionada. Entonces ahí eso depende no solamente del tipo de mercancía o del tipo de aeronave que podríamos utilizar, sino también de las condiciones logísticas de dónde esté la empresa y hacia dónde tenga que llegar la mercancía. Ya sería que el cliente se ajuste a lo que se le pueda despachar, claro. Son condiciones obviamente dentro de la logística que se tienen que establecer. Yo difícilmente lo voy a poder decir a, no sé, por decir cualquier cosa, a una multinacional, a Siemens, que trabaja con transformadores, por ejemplo. Le voy a decir a Siemens que necesito la ubicación de un transformador de última generación para una planta de energía puesto en Pereira y que me tiene que llegar vía aérea porque lo necesito, no sé, de forma prioritaria, porque si no se me queda media ciudad sin energía y ese transformador es sobredimensionado, es un transformador de 5 toneladas, que los hay, en fin, y me tiene que llegar al aeropuerto Matecaña. Difícilmente yo le puedo decir eso, así sea una multinacional como Siemens, que tiene de pronto toda la capacidad para coordinar esa logística, pero si mi aeropuerto no está diseñado para recibir un avión de amplio fuselaje que me pueda traer ese transformador directamente al aeropuerto, ahí no puedo hacer nada. Me tengo que ajustar a otras cosas. Me tengo que ajustar de pronto a traerlo a Bogotá y de Bogotá a hacer toda una logística de transporte terrestre, utilizando ahí ya un transporte combinado o un transporte multimodal, y que además esa logística de transporte terrestre de un elemento de ese tipo, de una mercancía de ese tipo, me genera a mí otras condiciones adicionales, permisos para poder transportarlo en las carreteras de Colombia, si tiene que pasar por puentes y demás, entonces solicitar todas las autorizaciones y demás para poder hacer las modificaciones en puentes y volver a dejar el puente como estaba. En fin, eso tiene cantidad de situaciones adicionales que yo tengo que considerar también para una logística. Entonces ahí es donde entra a jugar un papel determinante ese gestor logístico y en el conocimiento que tenga ese gestor logístico para poder preparar una operación de ese tipo. Pero se puede hacer. Las condiciones hay que establecerlas, buscar las herramientas, buscar los operadores que me puedan prestar ese servicio y ahí sí comenzar a tomar decisiones sobre lo que yo pueda o no pueda hacer dentro de una operación logística. ¿Alguna otra observación más, muchachos? Para que demos aquí continuidad al tema. Ok, entonces en la parte del transporte aéreo, como les decía, beneficios, ventajas, muchísimas. El tema de la velocidad, los tiempos, ¿sí? No solamente en la transferencia de mercancías, sino pues obviamente también de personas y animales, pero en lo que nos interesa a nosotros en el tema de tiempos es un beneficio altísimo y ese es el costo-beneficio siempre relacionado con el transporte aéreo. Poder nosotros tener una mercancía de China en Colombia en no más de 6 o 7 días, cuando hablamos de grandes cantidades de mercancía, son ventajas que se tienen a través de ese tipo de transporte y que de pronto me pueden poner a mí adelante de mi competencia. ¿Sí? Cuando trabajo de pronto alguna materia o algún producto como tal importado del mercado chino y que otra empresa usualmente lo trae vía marítima con un tiempo de tránsito de 30 días y yo puedo trabajar con ese costo-beneficio, ya tengo una negociación establecida o simplemente por ganar ese mercado que no tengo en este momento, asumo ese costo-beneficio de la rapidez, le cumplo a ese cliente, le entrego más rápido 23 días antes de lo que le puede entregar su otro proveedor, genero una oportunidad de servicio y obviamente voy a generar también a futuro una relación comercial que me pueda servir a mí a un costo-beneficio obviamente que yo en determinado momento puedo asumir yo directamente o puedo negociar con el cliente. Vea, usted tiene que esperar 30 días, yo se lo traigo 23 días antes,
pero el costo del producto es este, hay un costo de beneficio. Asuma usted la mitad, yo asumo la otra mitad, o yo asumo en este pedido el flete y asegúreme 3 o 4 pedidos más y ahí prorrateamos ese flete que yo estoy asumiendo ahora. En fin, cantidad de opciones para que esa logística que yo determine en determinado momento sea benéfica para ambas partes, las hay. ¿Sí? No podemos cerrarnos en tomar decisiones que de pronto no sean completamente manejables también desde la parte comercial. Y recuerden que ahí está entonces ligado todo lo que vimos anteriormente también de establecer esa buena comunicación con todas las otras áreas. Independiente que nosotros solamente estemos enfocados al transporte en una empresa, yo tengo que tener esa buena comunicación y ese flujo de información con todas las otras áreas para poder tomar decisiones eficientes dentro de esa logística de transporte. Puedo generar competitividad, como les decía, con ese tipo de decisiones a través del transporte aéreo, logrando pues mejores tiempos, logrando oportunidades en el negocio, obviamente a unos costos establecidos, pero eso, como les digo, se puede negociar. ¿Exige altos protocolos de seguridad? Sí, en esa parte es, digamos, un poco más exigente ese tipo de transporte al transporte terrestre, por ejemplo. Yo tengo que asegurar muy bien mi mercancía, no tengo espacio a que la mercancía o no puedo dar espacio a que la mercancía sea contaminada de alguna forma o que sea posiblemente saqueada, tiene que estar digamos muy bien embalada, muy bien protegida, las condiciones son un poco más hacia la seguridad del producto sin decir que ese tipo de transporte es inseguro. Por el contrario, ese tipo de transporte es mucho más seguro. Por ese mismo motivo yo también le debo dar un plus de seguridad a mi carga y al protocolo como tal de función logística en torno a un despacho aéreo, por ejemplo. Es el tipo de transporte más costoso del mercado, eso ya está definidísimo, pero hay posibilidades de hacer negociaciones. Nos permite el envío de altos volúmenes de carga, así como el envío de pequeños volúmenes también, donde se hace mucho más eficiente. Transporte fluvial. ¿Alguna duda o inquietud adicional con el transporte aéreo? No, profe, ninguna vez de mi parte no. Listo. Ok, muchachos. Bueno, entonces vamos a ir dando continuidad aquí al tema. Dice por ahí Juan David ya nos replica también en el chat. Ok. Vamos entonces con el transporte fluvial. Tipo de transporte cada vez más utilizado, para no hablar ya de poco utilizado, ¿no? Es cada vez más utilizado en el transporte de mercancías y sobre todo enfocado a la distribución física internacional, al transporte de mercancías de forma internacional. Muy utilizado en este momento en la zona norte, nororiente del país, por allá Barranca Bermeja, utilizando bastante el tema del transporte fluvial para la salida de hidrocarburos hacia la zona caribe del país o los puertos en la zona caribe del país. Bien utilizado, bien desarrollado toda esta parte, algunas zonas pues con algunas limitaciones, algunas complicaciones en cuanto a lo que es la movilización de algún tipo de vehículos de este tipo como los barcos, las barcazas, los ferries, donde a veces por la navegabilidad del río del Magdalena se hace un poco difícil el transporte, pero pues eso ya ha venido solucionándose cada vez más, entonces ya está muy consolidada esta parte de la salida de mercancías desde toda esta zona, sobre todo pues en la parte de hidrocarburos. Entonces podemos hablar de que este tipo de transporte en el caso colombiano viene en constante desarrollo, se espera pues un mayor desarrollo obviamente en los próximos años, pero todavía nos falta pues bastante en lo que es la optimización de este tipo de transporte en la logística colombiana. Es un transporte muy ecológico, obviamente por el tipo de vehículos que se utilizan allí. Los costos son relativamente bajos, los tiempos de pronto no son
como los podríamos esperar o como los podemos obtener en un transporte terrestre o en un transporte férreo, por ejemplo. Hay una muy buena cantidad de mercancía que se puede transportar en estos vehículos, haciendo pues la relación de costo y volumen. Siempre se busca una salida de estos tipos de vehículos hacia los puertos como tal. Obviamente pues por obvias razones del transporte fluvial, la idea es que desemboque pues en puertos para poder hacer la operación mucho más eficiente. Es flexible en cuanto a la carga a movilizar y en cuanto al transporte multimodal que se puede utilizar con ese tipo de transporte. No requiere mucha infraestructura en cuanto al tema de la vía como tal. Lo único ahí es que los dragados se tienen que establecer, pues en el caso nuestro, hay zonas donde se tiene que estar haciendo constante dragado para que el calado o la profundidad del río que se va a navegar pues sea la óptima para las embarcaciones que se tienen destinadas. Es un tema pues de condiciones naturales que difícilmente se puede cambiar. Genera valor a la economía, o sobre todo a la economía de escala cuando trabajan grandes volúmenes a unos bajos costos o unos costos bien interesantes. Ahí tenemos el tipo de motonaves o de barcazas que se pueden utilizar en el transporte fluvial. Obviamente las cantidades no son pues tan grandes como si hacemos una relación pues en el transporte marítimo como tal, pero por ejemplo un transporte fluvial de este tipo, aquí estamos viendo una gran cantidad de mercancía, como lo vemos ahí en la gráfica, que me estaría moviendo, ahí mal contados, unos 100 vehículos, ¿sí? Y 100 vehículos, aquí se puede trabajar un tema de ahorro de combustible, emisión de gases pues supremamente baja, el tema de los volúmenes como tal que se está manejando, el costo de flete de esta mercancía es relativamente bajo o es muy bajo. Hay que tener en cuenta obviamente los tiempos de desplazamiento, pero con una logística bien preparada pues obviamente se va a establecer una eficiencia en el tema de ese transporte. Barcazas, pequeños ferries que se movilizan vía fluvial. Aquí también vemos otro ejemplo, pequeños ferries y barcazas que van moviendo mercancías de todo tipo. El transporte marítimo, entonces, tipo de transporte por excelencia en el mercado internacional. Esto aquí no tenemos duda de que es el transporte más utilizado para el movimiento de mercancías a nivel internacional, y cuando comenzamos a aplicar una distribución física internacional tiene muy buenas digamos que relaciones entre volúmenes y costos. Hay algunas deficiencias, hay algunos puntos negativos que ya vamos a tocar, pero generalmente pues es un tipo de transporte que brinda unas muy buenas soluciones a todos los involucrados en el comercio internacional, a generadores de carga, a receptores de carga, a los mismos operadores logísticos que se desenvuelven en este tipo de transporte. Es una opción muy muy trabajable, que como les digo obviamente y como cualquier tipo de transporte tiene sus puntos buenos, sus puntos regulares, sus puntos malos, sus limitantes, sus beneficios, pero que definitivamente pues ha sido, viene siendo y va a ser y va a seguir siendo el transporte o el tipo de transporte más utilizado para el movimiento internacional de mercancías. No vemos en este momento otro tipo de transporte que pueda dar como todos los beneficios, todas las condiciones logísticas que da el transporte logístico, el transporte marítimo, perdón. Entonces aquí podemos decir que ofrece una alta capacidad de carga. Cada vez más encontramos y vemos buques, portacontenedores u otros tipos de buques, graneleros, cisterna, tanques y demás, que se van mejorando y se van haciendo más grandes, de mayores dimensiones y de mayores capacidades, precisamente para ofrecer una alta capacidad de carga a unos menores costos de flete, generando pues eso obviamente esa economía de escala y unas buenas tarifas para los clientes que están utilizando este servicio.
el costo de las operaciones es relativamente bajo comparado con otros tipos de transporte. Eh, Realmente en el costo de la operación como tal ahí hay que poner o hay que revisarlo siempre con mucha lupa, porque las operaciones en cuanto al tema de movimiento de mercancía contenedorizada pues tiene un costo considerable para los importadores y para los exportadores. Hay unos costos muy altos en las operaciones en puertos. Sin embargo, pues en el caso colombiano, Superintendencia de Puertos viene haciendo un trabajo interesante en todo ese control, pero los costos siguen siendo demasiado altos. Los importadores, por ejemplo, en estos casos, ahora con la pandemia, se están viendo obligados a dejar sus mercancías en puerto durante mucho tiempo. Eso está generando unos extracostos elevadísimos, elevadísimos en el tema de bodegajes, que obviamente van a impactar el producto, van a impactar su rentabilidad, o si la rentabilidad no se va a ver afectada, entonces van a impactar su precio, y por ende al impactar su precio muy seguramente el mercado va a verse ralentizado, porque las alzas no van a estar acordes a lo que de pronto espera el mercado. Entonces ahí esta situación actual, el tema de la operación como tal del transporte marítimo se está viendo bien afectada y está afectando bastante, sobre todo a los importadores. A los exportadores no tanto, paradójicamente, pero a los importadores sí, porque el exportador digamos que no está teniendo problema en sacar su mercancía del país, pero cuando la mercancía llega al país destino, si son importadores en cualquier otro lugar del mundo, allá es donde se está presentando el problema. En el caso colombiano igual, cuando la mercancía de importación llega a Colombia, aquí es donde se está presentando el problema para los importadores, porque las empresas están trabajando a media máquina, obviamente los puertos de la misma forma, la aduana está trabajando también a media máquina por todo el tema de distanciamiento, de protección, de seguridad, de salubridad, en fin, todo ese tipo de condiciones que han llevado a que en este caso la operación marítima tenga un alto impacto en todo lo que es el costo final del producto. Es un gran actor del modelo de transporte multimodal, digamos que es el actor principal de lo que es el transporte multimodal. Cuando hablamos de transporte multimodal, en el 90% de los casos vamos a estar hablando del transporte marítimo como primer parte de ese transporte multimodal, o como parte fundamental de ese transporte multimodal. La evolución la limita la alta inversión requerida en puertos. Ahí sobre todo para los países en vía de desarrollo, ese tema se vuelve un poco complicado. En esos países está Colombia, así en algún momento hayan dicho que ya no somos un país en vía de desarrollo, seguimos estando en vía de desarrollo. Llevamos 10 años tratando de dar una muy buena actualización a los puertos, no hemos alcanzado unos niveles óptimos, entonces eso es un indicador de que la economía no está fluyendo hacia donde debe fluir. Pero en el caso del transporte como tal y la aplicación hacia lo que es el tipo de transporte, a pesar de que se requiere una alta inversión para que los puertos puedan optimizar este tipo de transporte, pues ya vemos que en casi todos los puertos internacionales hay unos muy buenos desarrollos en cuanto al tema de tecnología, en cuanto al tema logístico. Es el primer punto generador de valor en las economías de cualquier país, de cualquier región. Si los puertos o las zonas portuarias están bien diseñadas, están optimizadas, tienen tecnología de punta y además están cerca a los puntos industriales de las empresas, ahí se comienza a generar economía de escala y además valor y competitividad en una economía. Los tiempos de transferencia de productos, ya lo hablamos, sí son altos, son muy altos en algunas rutas. En algunos itinerarios, en algunos servicios como tal, hay de todo, hay de todo. Podemos encontrar rutas directas en el caso, por ejemplo, de Oriente hacia Colombia, de China a Colombia, podemos encontrar rutas desde 23 días a rutas hasta de 37 días, en el mismo puerto de salida y el mismo puerto de llegada. Shanghai, Buenaventura. Podemos encontrar rutas directas, ofrecimientos directos de los transportistas marítimos de 23 días, que es viable, es completamente viable, por
utilizando pues un tipo de motonave digamos de las últimas de última generación, con una ruta exclusiva obviamente y a unos costos un poco más altos, así como encontramos en la misma ruta Shanghai Buenaventura un tiempo de tránsito de 37 días. Pero ¿por qué encontramos ese tiempo de tránsito? Porque una vez la motonave sale de Shanghai, se viene como el bus lechero que nosotros conocemos y se viene tocando otros puertos, primero en Oriente y luego en el Pacífico, antes de tocar Buenaventura. Entonces ahí se generan unos días adicionales, 2, casi 3 semanas más en un transporte. Obviamente el flete va a ser mucho menor, el costo de flete va a ser mucho menor al que me ofrece un servicio directo. Son opciones que yo tengo, que dependen de la logística que yo tenga establecida. Si yo sé que en esa ruta que me vale mucho menos, que igual me va a llegar la mercancía como yo la necesito, pero que me llega en unos días más, pues programo toda mi logística, mi operación y demás para no tener contratiempos sabiendo que se me va a demorar 37 días o 40 días dependiendo de la ruta. Pero opciones hay y muchas. Tengo que conocer, debo conocer en esa versatilidad y flexibilidad que me presenta el transporte marítimo, que es lo indicado para mi negocio, para mi mercado. Inquietudes hasta ahí, muchachos. Por aquí vemos ejemplos de motonaves, el tipo de transporte marítimo. ¿Alguna inquietud hasta ahí? Vemos motonave. No, profe, por ahora ninguna. Ok. Gracias Andrés, Fernando, gracias. Motonave entonces de transporte de contenedores, de pasajeros el crucero, operaciones en puertos. Martica nos dice que todo ok. Bueno, antes de entrar a hablar de los modos de transporte, muchachos, tomémonos un pequeño receso aquí, son 7:56. Tomémonos un pequeño receso hasta las 8:05 para comenzar a hablar de los modos de transporte, hacer esa diferenciación entre cada uno de ellos, que ya hicimos una pequeña introducción al comenzar la sesión. La idea es que podamos entonces hablar aquí de esos modos de transporte y cómo los podemos aplicar en nuestra logística. Tomémonos entonces un pequeño receso, muchachos, tomemos agüitas, tirémonos un poquito para despejar un poquito la mente y ya en 8 minuticos nos vemos. 8:05 estamos retomando. ¿Listo, muchachos? Listo, cierro entonces aquí audio y cierro audio y video un momento, no cierro la sesión, audio y video y ya nos vemos.
Bueno, compañeros, vamos retomando. Listo, ya me contesta Fernando. Gracias, Leo, Víctor. Gracias. Ok, Andrés, gracias. Creo que ya todos están ahí en conexión. Vamos entonces a darle continuidad a nuestro tema. Y también para darle pues cierre a nuestra sesión del día de hoy. Vamos a hablar entonces de los modos de transporte. Ya vimos los tipos, desarrollamos cada uno de ellos, muy conocidos por todos nosotros. En cuanto a los modos de transporte, entonces vamos a hablar del transporte unimodal. Y aquí vamos a comenzar a hablar también de los documentos de transporte, ¿sí? Que van a determinar también ese modo de transporte que yo estoy utilizando. Más adelante en el módulo vamos a ver una parte dedicada solamente a los documentos de transporte, donde nosotros vamos a poder identificar aún más por qué la importancia de esos documentos de transporte en los mismos modos de transporte. Entonces hablamos de esos modos, se hace referencia entonces a la forma en que se utilizan los tipos de transporte. Si tenemos el tipo de transporte terrestre, lo podemos utilizar de diferentes modos. Por ejemplo, en el unimodal, lo podemos utilizar en el combinado, lo podemos utilizar en el multimodal. Y así sucesivamente para cada uno de ellos. Entonces hablamos en el transporte unimodal. Nos dice que este transporte permite la transferencia de mercancías, que es nuestro interés, de un punto A a un punto B, de origen a destino, en un solo modo de transporte. Ahí no tenemos que entrar a ahondar más allá de eso. En un solo modo de transporte, un único modo de transporte es el que me va a transportar la mercancía. Llámese aéreo, llámese marítimo o llámese terrestre, ¿sí? Generalmente el unimodal lo vamos a encontrar casi siempre en el transporte terrestre. En el caso nuestro, porque nosotros definitivamente por nuestra distribución logística, por nuestra topografía, casi siempre vamos a tener que utilizar primero un transporte terrestre y luego el otro modo de transporte para enviar nuestra mercancía al exterior, por ejemplo. Siempre vamos a utilizar terrestre para enviar el contenedor o la carga suelta al puerto y de ahí cambiará al modo marítimo. Lo mismo desde mi empresa, desde mi bodega, desde mi centro de distribución a un aeropuerto para luego cambiar al modo aéreo. Casi siempre lo vamos a encontrar así. En el transporte terrestre, cuando yo utilizo un transporte terrestre local o el transporte terrestre de mercancía para paso de frontera, ahí solamente estoy aplicando un modo de transporte y se consideraría unimodal, pero casi siempre vamos a ver es una combinación de transportes, sobre todo en la parte del transporte internacional de carga. Características, pues que se puede coordinar mucho más fácil cuando trabajo un solo modo de transporte. Logísticamente es más fácil coordinarlo, no me tengo que enredar con diferentes modos de transporte y a su vez diferentes tipos de transporte. Solamente me genera un movimiento con un modo de transporte y un tipo de transporte específico. Generalmente este tipo de transporte y este modo de transporte lo ofrece un agente de carga especializado, ya sea agente de carga terrestre, agente de carga marítimo, aéreo o un operador logístico especializado en varios tipos de transporte y modos de transporte y que tiene la posibilidad de ofrecerlos aparte o ofrecerlos combinados o ofrecerlos de forma multimodal. En cuanto al tema de responsabilidades, cuando entregamos la mercancía a nuestro agente de carga y además le decimos que la mercancía está asegurada bajo su póliza y demás, esas condiciones siempre hay que tenerlas muy claras para un tema de responsabilidades. Entonces ahí la responsabilidad de la mercancía recae sobre el agente de carga. Sin embargo, cuando hay siniestros y demás, se debe determinar quién tiene el mayor grado de culpabilidad en la situación para poder hacer las reclamaciones correspondientes. Si es un factor exógeno, si fue por condiciones como tal del transporte o del transportista o del transportador, en fin,
cualquier tipo de condiciones son sujetas a revisión para determinar las responsabilidades sobre la carga. ¿Qué se genera ahí? O hay que tener muy claro también que en el transporte unimodal solamente la condición de responsabilidad es sobre el transporte de la mercancía, sobre esa movilización de la mercancía. Responsabilidades adicionales como problemas con los bodegajes, problemas con los cargues, descargues, si eso no se determina en determinado momento en la negociación, esa responsabilidad no hace parte de lo que puede trabajar el transporte o el agente de carga que esté operando el servicio. Ese tema de responsabilidades es bien delicado porque usualmente, y sobre todo en el transporte terrestre, se tiende a recibirse mucha reclamación en cuanto a situaciones con la carga, siniestros, pérdidas, daños, donde todo recae sobre el transportista terrestre o sobre el agente de carga, y pues ahí tienden a buscar siempre una responsabilidad externa porque pues son muchas las reclamaciones que se pueden presentar de este tipo por cualquier tipo de manipulación. Entonces ahí es también considerar dentro de esa forma de transporte y dentro de ese modo de transporte el tema de manipulación, que aunque solamente es un modo de transporte el que está involucrado, también está sujeto a todo el tema de daños, pérdidas, saqueos, condiciones puntuales que pueda presentarse con la carga. Cualquiera de estos entonces puede ser un modo de transporte establecido, o sea, marítimo, aéreo, terrestre, férreo, incluso fluvial también. Si es solamente esa movilización, ahí vamos a hablar de unimodal, un solo tipo de transporte y un solo modo de transporte. Queda claro el unimodal, ¿no es cierto? Ahí no teníamos mayores dudas. Profe, el unimodal viene siendo como una carga masiva nomás, por decirlo así. Exacto, una carga de punto a punto en un solo movimiento y con un solo modo de transporte. Listo. Carga, como tú lo dices, carga masiva, ¿sí? Cuando yo entrego, o yo ofrezco un servicio dedicado, por ejemplo, un solo movimiento, un solo transporte, una sola entrega, ahí está, unimodal. Estoy trabajando unimodal. Transporte combinado. Entonces aquí ya comenzamos a establecer las diferencias. Permite la transferencia igual de un punto A a un punto B de origen a destino en dos o más tipos de transporte. Ahí ya comienzo a combinar, que es también lo que les decía ahora, generalmente encontramos, por ejemplo, en el comercio exterior. Necesito enviar mi mercancía vía marítima. ¿Qué tengo que hacer primero? Sacar la vía terrestre a un puerto. Necesito enviar la vía aérea. ¿Qué necesito hacer primero? Sacar la vía terrestre a un aeropuerto. A no ser que mi empresa esté ubicada en el mismo aeropuerto o en el mismo puerto, que ya digamos que la movilización de mercancía como tal es un movimiento pequeño interno ahí que yo hago para que el transporte principal ya haga ese movimiento, pero en nuestra logística como tal eso prácticamente no se ve. Siempre hay un movimiento terrestre y luego el otro movimiento para el transporte digamos que principal, y ahí inmediatamente estamos aplicando el transporte combinado. Permite la consolidación y desconsolidación de mercancía. Miren ahí ya una característica especial del transporte combinado. Vamos a ver que en el transporte multimodal tenemos unas condiciones diferentes. Transporte combinado permite entonces la consolidación y desconsolidación de mercancía en diferentes puertos si es que es necesario o en diferentes lugares. El dueño de la carga puede requerir retirar su mercancía de un lugar y adicionarle otra mercancía diferente o hacer entregas parcializadas en diferentes clientes, en fin. Utilizando que así una optimización de transportes, una optimización de fletes, una optimización de distribución de su mercancía para poder que el costo de flete no sea tan alto. Aquí en este transporte lo puedo combinar, es decir, ¿qué puedo hacer? Puedo manejar más de un modo de transporte. Hagamos un ejemplo. Despacho de mercancía en exportación hacia Estados Unidos. Una empresa A entonces puede conseguir un vehículo, un sencillo,
consigue un sencillo y la mitad del sencillo lo llena con su mercancía. La otra mitad, la empresa B, con mercancía que puede combinarse con mi mercancía, me dice yo necesitaría un espacio, vamos a salir en la misma motonada, o incluso tenemos el mismo cliente que nos está comprando, que también es una operación muy viable, tenemos el mismo cliente, utilicemos el mismo vehículo, consolidemos nuestra mercancía y enviémosla a puerto para que en puerto hagan una consolidación en un contenedor de 40 pies, puede ser, con otras mercancías que vayan o para el mismo cliente o para el mismo destino. Ahí estoy haciendo consolidación de mercancía sin ningún problema, sin ninguna restricción, obviamente pues evitando el tema de contaminación cruzada y de mercancía que obviamente se pueda consolidar en la misma unidad, y la estoy enviando para que se trabaje en otro modo de transporte que es el marítimo. Ahí la operación, estamos hablando de transporte combinado, estoy consolidando, estoy trabajando más de un modo de transporte o más de un tipo de transporte, perdón, en el modo combinado. Listo. Y obviamente ahí se están generando diferentes documentos de transporte, las remesas terrestres de esa movilización desde las diferentes empresas hacia el puerto, y luego el documento de transporte marítimo que me va a llevar toda la mercancía o cada una de las mercancías en un contenedor o en varios contenedores a un país destino X, Estados Unidos o donde sea. Característica fundamental: para cada tipo de transporte debe existir un documento aparte, un documento de transporte aparte. Esa es la característica fundamental para el transporte combinado, además de la posibilidad de consolidación y desconsolidación de mercancía. La responsabilidad de la carga la tiene cada operador que actúe en el traslado de la mercancía. Si yo estoy consolidando mercancía con un solo operador de transporte terrestre, ese transportador o ese operador de transporte terrestre tendrá la responsabilidad de las cargas o de tantas cargas pueda consolidar en su vehículo. Luego, cuando pase esa mercancía al transporte marítimo, será el agente de carga internacional o el transportador marítimo o la naviera quien asuma la responsabilidad de esa carga en ese transporte. Ahí van trasladando las responsabilidades. Estamos hablando de responsabilidad de los transportadores, diferente a lo que son las responsabilidades en los términos de negociación. Eso es otro tema aparte. Aquí estamos hablando de las responsabilidades directas de los transportadores de carga. ¿Queda claro el transporte combinado, muchachos? Diferentes documentos de transporte, posibilidad de consolidación y desconsolidación de mercancía. Y dos o más tipos de transporte. Listo, continuemos aquí. Ya hablamos entonces de ese transporte combinado. Ahora hablamos del transporte multimodal. Muy similar al transporte combinado, pero hay unas características que lo determinan o que determinan su diferencia. En el transporte multimodal, igual que en el combinado, puedo articular mi logística o mi operación entre dos o más tipos de transporte: terrestre marítimo aéreo, terrestre aéreo marítimo, aéreo terrestre marítimo, cualquiera de ellos. Fluvial lo puedo incluir, férreo lo puedo incluir, cualquiera de ellos es completamente trabajable en un modo de transporte multimodal. Listo, no tengo ningún problema. Transporto mercancías desde un punto A un punto B, de origen a destino. Características, entonces, aquí comenzamos con las diferencias. Se maneja un solo contrato o un solo documento de transporte independiente de la cantidad de tipos de transporte que yo tenga. Se maneja un solo tipo de transporte. Y también al manejar un solo tipo de transporte, yo debo manejar un solo tipo de unidad de carga. Y debo manejar además, o debo tener claro además, que no puedo consolidar o desconsolidar la mercancía que estoy transportando. Es decir, para la aplicación del transporte multimodal, en una mercancía, por ejemplo, de importación, llega vía marítima. Esa mercancía en importación a la cual le estoy aplicando el transporte multimodal
donde estoy diciendo que conforme esa mercancía baje de la motonave en un contenedor, esa misma mercancía, ese mismo contenedor se va a montar en un transporte terrestre y va a ser transportado hasta mi depósito habilitado por la aduana o a un depósito público o a una zona franca. Y una vez allí, ahí sí voy a poder abrir la unidad, hacer la desconsolidación y demás. En ese transporte multimodal yo aplico el tránsito aduanero. Siempre voy a aplicar un tránsito aduanero. Llámese operación de transporte multimodal, que la hacen directamente los agentes de carga, o llámese tránsito aduanero a través de un transporte multimodal que lo hacen los agentes de aduana. Son dos, digamos, operaciones diferentes, pero en el mismo sentido. Trasladar una mercancía en una misma unidad de carga sin posibilidad de desconsolidación o de consolidación de un punto A en un modo de transporte hasta un punto B en diferentes modos de transporte o en diferentes tipos de transporte. Hago otro ejemplo, en este caso en exportación. Lleno mi contenedor con mercancías en mi bodega. Ese contenedor yo ya le dije a mi operador de transporte, ya sea un operador de carga internacional, un operador logístico o a mi transporte terrestre para que luego le entregue al transporte marítimo, le digo, esta operación va en transporte multimodal, ya sea operación de transporte multimodal directamente por el agente de carga o un tránsito aduanero manejado por esos transportes con la ayuda o con la intervención del agente de aduana. La mercancía se llena en ese contenedor para exportación, se sella, se colocan precintos, se informa a la aduana en cualquiera de las dos, en la operación de transporte multimodal o en el tránsito aduanero. Se informa a la aduana. Esa mercancía sale. En ningún momento la unidad puede ser abierta para sacar mercancía, para meter más mercancía. No. Lo que se llenó y se cerró el contenedor, así se fue y así va a llegar a destino. Sale esa mercancía, surte su transporte terrestre y una vez llega al puerto, la mercancía allí en puerto tiene la posibilidad de ser inspeccionada, pero bajo control aduanero. Si no es inspeccionada, de la misma forma en que llegó, ese contenedor no se abrió, no se cambiaron precintos, no se hizo nada diferente a recibir el contenedor, surtir los procesos y trámites para la exportación de la mercancía y se sube el mismo contenedor al modo de transporte o al tipo de transporte marítimo para que el modo de transporte multimodal sea un hecho en esa misma unidad de carga sin consolidación ni desconsolidación de mercancía. En el caso de la desconsolidación de mercancía, para completar el ejemplo de la importación, cuando esa mercancía llega vía marítima en un contenedor y yo digo que está en una operación de transporte multimodal y la monto en el transporte terrestre ya para su traslado hacia un depósito, zona franca o depósito público o depósito privado en una ciudad en el interior, yo tampoco puedo decir que voy a sacar una parte de la mercancía porque me toca dejarla en una bodega alterna y el resto sí lo llevo al depósito. No, todo llega a un solo punto y se descarga en un solo punto. Si ya luego de ahí la tengo que sacar para la bodega alterna, ya hago el proceso correspondiente para poderla sacar a esa bodega alterna. De ahí en adelante yo puedo hacer con mi carga lo que yo quiera, cumpliendo con todos los requisitos. Pero en ese transporte, cuando lo consideramos multimodal, yo no puedo hacer ni consolidación ni desconsolidación, manejo una misma unidad de carga y un solo documento de transporte. Allí, cuando esa mercancía llegó vía marítima con un documento de transporte específico para la operación de transporte multimodal, yo no puedo decir que ya ahí muere ese documento de transporte y luego hago una remesa de transporte terrestre para que salga la mercancía de puerto al interior. No. Ahí la mercancía continúa con ese documento de transporte multimodal donde me está diciendo qué contenedor es, qué precintos tiene, qué carga lleva, qué peso es, toda esa información y eso continúa, ese sigue siendo un documento de soporte de toda esa operación. Solo un documento en el transporte multimodal, diferente al combinado, que puedo tener varios documentos y puedo hacer consolidación y desconsolidación. ¿Alguna inquietud ahí con el transporte multimodal? No, profe, ninguno.
Ok, estamos claros. No hay inconvenientes. Como les decía, pueden intervenir los operadores de carga, operadores de transporte multimodal como los agentes de carga internacionales que estén avalados para ese tipo de movilizaciones o de transporte multimodal. Intervienen también los agentes aduaneros cuando hablamos de los tránsitos aduaneros a través de un transporte multimodal. Y obviamente pues intervienen los propietarios o generadores de carga. Aquí antes de finalizar, entonces demos un pequeño repaso a lo que vimos. Para finalizar aquí lo que son los tipos y modos de transporte, ampliemos un poco este cuadro para que ustedes lo vean más fácil y le podamos dar cierre a nuestra sesión del día de hoy. Tenemos entonces que la logística de transportes se rige por lo que el mercado comienza a necesitar, comienza a demandar o comienza a cambiar, e hicimos los ejemplos correspondientes para esa situación al inicio de la sesión. Tenemos diferentes tipos y diferentes modos de transporte. En los tipos encontramos el terrestre, aéreo, fluvial, marítimo, férreo, carretero, en fin, cualquier tipo de transporte que yo pueda utilizar para el movimiento de mis mercancías. Y esos tipos de transporte yo los puedo ligar entonces a unos modos que encontramos en la logística de transporte, como el unimodal, que es un solo transporte, un solo documento de transporte. Ahí no tenemos nada diferente. El combinado, donde entonces establecimos que pueden ser dos o más tipos de transporte, pero características fundamentales: consolidación y desconsolidación, y diferentes tipos de transporte para cada diferente documento de transporte para cada tipo de transporte utilizado. Y en el multimodal, entonces igual dos o más tipos de transporte, pero características fundamentales: no permite consolidar ni desconsolidar mercancía, debe utilizar una misma unidad de carga, y además se utiliza un solo documento de transporte o contrato de transporte para todo el movimiento completo de la unidad de carga. ¿Listo, muchachos? ¿Queda claro ese punto? Vamos entonces a iniciar ya la siguiente sesión hablando un poco más, y lo que les decía ahora, más a fondo del transporte multimodal. Vamos a tocar más a fondo ese tema, vamos a tener varias consideraciones para lo que es el transporte multimodal. Con eso iniciaremos nuestra próxima sesión. Para la sesión de hoy entonces dejamos establecido una pequeña actividad para desarrollo, un pequeño foro que vamos a desarrollar durante la semana. El foro está enfocado al multimodalismo, como para dar un preámbulo a lo que vamos a hablar en la próxima sesión. Se los dejo habilitado ahora, más o menos en una media hora queda habilitado para que ustedes puedan hacer los aportes, y aportes se reciben hasta la próxima semana, 21 de mayo. Listo, muchachos. Ahora también les informo cuando quede ya listo el video en el canal institucional, para que lo puedan ver cuando lo requieran, que lo tengan también como herramienta para el próximo parcial, en fin. Listo, muchachos, ¿algún comentario adicional, duda, inquietud? Gracias, Víctor, por los comentarios. No, profe, ninguno. De mi parte estoy bien. Listo, Andrés. Espero pues que los demás hayan recibido de forma muy clara toda la información, que no hayamos tenido pues dudas como tal. Por aquí Fernando también nos dice que todo muy claro. Listo, muchachos, 8:30. Vamos entonces dando cierre a nuestra sesión del día de hoy. Como siempre pues les agradezco mucho la puntualidad, el compromiso. Espero que, gracias Marta, gracias por replicar ahí en el chat, gracias Juan también. Listo, Julián, ok, muchas gracias también a ustedes nuevamente. Gracias por la puntualidad, por el compromiso. Espero entonces podernos ver dentro de 8 días. Recuerden que ahí va a quedar entonces el foro. Espero tener también las notas de la actividad pasada del taller
este fin de semana o hasta este fin de semana ya listas en plataforma para que ustedes las puedan visualizar. Y listo, muchachos, no siendo más, entonces les agradezco, cuídense bastante, cuídense mucho, muchachos, por favor, y nos vemos entonces dentro de 8 días. Cualquier duda, inquietud adicional, ya saben, me pueden escribir, llamar, correos, por la plataforma, por donde quieran. Bueno, profe, buenas noches. Que Listo, descanse, gracias. listo, Leo, gracias a ustedes. Ok, Andrés, que estés muy bien, que estén todos muy bien, muchachos. Listo, profe, hasta luego, muchísimas